Los escritos de este hombre son un importante testimonio de muchos eventos y personajes del primer siglo que guardan relación con las narraciones del Nuevo Testamento. Su trabajo literario se considera hoy una fuente primaria para comprender mejor el mundo en el que Jesús y la primera iglesia vivieron. Bienvenidos a este resumen de la vida y del legado de Flavio Josefo. Josefo nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, en medio de una familia sacerdotal aristocrática. Según su propio relato, desde que era un niño se distinguió por su capacidad para aprender, hecho que hizo que a los 14 años fuera consultado por los sumos sacerdotes sobre asuntos de la ley judía. A los 16 años, Josefo se uniría a una secta judía ascética que vivía en el desierto, liderada por un ermitaño llamado Banus. No obstante, en poco tiempo se desencantó de su vida aislada y regresó a Jerusalén. Al regresar a la ciudad, Josefo se unió a los fariseos. Cuando Josefo tenía 26 años, viajó a Roma con el objetivo de interceder ante el emperador Nerón para que algunos sacerdotes judíos amigos suyos que fueron capturados en una de las revueltas judías fueran liberados. Sin embargo, sería capturado y puesto en una prisión. Pero Popea Sabina, la segunda esposa del emperador y a quien Josefo había conocido previamente, intercedió por él para que fuera liberado. Durante este viaje, Josefo quedó muy impresionado por la sofisticación de la cultura romana y por el poder de su ejército. Pero cuando Josefo estaba de regreso en Jerusalén, sucedería un hecho que cambiaría para siempre su vida. Corría el año 66 después de Cristo, cuando un grupo de judíos liderados por los celotes se rebelaron contra el imperio, derrocando al procurador romano y estableciendo un gobierno revolucionario en lo que se conoce ahora como la Gran Revuelta Judía. Josefo sería elegido por el Sanedrín de Jerusalén como comandante en jefe del ejército judío en la región de Galilea, cargo que al parecer aceptó de mala gana. Su trabajo era defender y administrar el territorio. Una vez allí, se dedicó a fortificar las ciudades de la zona contra un inminente ataque romano. Pero en el año 67, un gran ejército romano rodearía la ciudad de Jotapata, en la que Josefo se encontraba. La ciudad logró mantener la fortaleza durante 47 días, pero una vez que los romanos entraron en la ciudad, Josefo junto a 40 de sus compañeros lograron refugiarse en una cueva cercana. El fin era huir del ejército romano y en última instancia suicidarse antes de rendirse. Pero el propio Josefo los persuade de no suicidarse, diciéndoles que era un acto inmoral. En cambio, les propuso que cada hombre asesinara a su vecino, cuyo orden se determinaría echando suertes. Josefo se las arregló para quedarse hasta el final, solo con otro hombre. Entonces, el hábil Josefo convencería a su compañero de rendirse y de que ambos se entregaran al ejército romano. Josefo entonces sería capturado por el ejército a cargo del general Vespasiano. Con astucia, llegaría al general asumiendo el papel de profeta y diciéndole que él se convertiría en emperador. Premonición que se haría realidad casi 2 años después. Los romanos no asesinaron a Josefo, así que los 2 años siguientes permaneció como prisionero. Pero a finales del año 69 después de Cristo, tan pronto como Vespasiano se convirtió en emperador, se le otorgaría el perdón. Además, al parecer por la profecía cumplida, sería adoptado como parte de la familia Flavia, por lo cual cambió su nombre a Tito Flavio Josefo. Como Vespasiano tuvo que ir a Roma para asumir su cargo como emperador, el ejército en Judea quedó a cargo de Tito, hijo de Vespasiano. Tito continuaría con la campaña en Judea con todo su ejército,
incluyendo a Josefo. Así que este sería testigo de la destrucción de Jerusalén a manos del ejército romano. El rol de Josefo sería el de mediador entre los romanos y los judíos, aunque no tuvo mucho éxito en este papel, ya que los judíos lo consideraban un traidor y los romanos no confiaban en él lo suficiente por ser judío. En el año 71 después de Cristo, Flavio Josefo viajaría a Roma, ya que durante ese año se le había otorgado una pensión, la ciudadanía romana, una residencia y una gran hacienda en Judea. El problema para Flavio Josefo de ser considerado un traidor por su propio pueblo impulsaría su trabajo posterior. Así que al parecer, para quitarse esa mala imagen, dedicó los próximos años a defender al judaísmo con el objetivo de ganar algo de favor de la comunidad judía. Pero, ¿cuál es el trabajo literario de Flavio Josefo y por qué es tan importante? La primera obra de Flavio Josefo, escrita entre los años 76 y 79 después de Cristo, fue titulada Historia de la Guerra Judía. Allí, Josefo esboza la historia judía desde mediados del siglo II a.C. y finaliza dando detalles de lo que fue la gran revuelta judía del año 66 al 70 después de Cristo. Josefo se presenta muy hostil hacia el patriotismo judío en esta obra, a la vez que alaba el poderío militar romano. Al final de su vida, Josefo escribió dos obras más, Vida y Contra Apión. En la primera busca defenderse de las acusaciones contra él que lo presentan como responsable de la revuelta judía. En la segunda busca presentar una defensa del judaísmo y lo muestra como una forma superior en cuanto a ética frente al helenismo. Flavio Josefo disfrutó el resto de su vida de una pensión y de la ciudadanía romana mientras participaba en las cortes de Vespasiano, Tito y Domiciano. Sin embargo, su obra sobre la guerra judía no le había traído mucha simpatía del lado judío. Es entonces cuando se dispondría a escribir la que es quizá su obra más famosa, Las Antigüedades de los Judíos. Allí, Flavio Josefo hace un recorrido histórico de la historia del pueblo judío desde la creación hasta el año 70 después de Cristo. El objetivo de este trabajo era presentar al judaísmo como una religión racional. Pero también esta obra es clave para el cristianismo, ya que presenta alusiones directas a Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesús, y de Juan el Bautista. La referencia que Flavio Josefo hace de Jesucristo es hoy conocida como Testimonium Flavianum. A continuación, una de las citas más famosas. Por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabio que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. A continuación, la referencia que hace de Santiago o Jacobo en la misma obra. Festo había fallecido y Albino, que todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Finalmente, Josefo menciona a Juan el Bautista, también en la misma obra. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo.
se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Existen varios argumentos en contra de la autenticidad de estas referencias, particularmente sobre la primera referencia a Jesús que mencionamos. Pero la segunda referencia, en la que se menciona a Santiago o Jacobo y en la que se dice que es hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, es poco discutida. Por eso, esta referencia es muy importante porque como mínimo confirma la existencia de un hombre llamado Jesús. Entonces, la relevancia de Jesús fue tan importante que Josefo pensó que era fundamental registrarlo en la historia de su pueblo, aunque él mismo no fuera cristiano. Otras referencias, como la que hace sobre Juan el Bautista, validan la historicidad y el contexto de los evangelios sinópticos en los que se encuentran estas narraciones. Flavio Josefo moriría cerca del año 100 después de Cristo, cuando tenía aproximadamente 63 años de edad. Uno de los logros más importantes de Flavio Josefo fue unir en él mismo las tradiciones del judaísmo y del helenismo. Al hacerlo, logró crear un vínculo entre la Roma secular y la fe bíblica. Su obra también nos ayuda a conocer de primera mano la diversidad de las diferentes sectas judías del tiempo de Jesús. En sus obras se incluyen detalles sobre la forma en la que estos grupos funcionaban y sus particularidades. Esto es importante ya que sus registros literarios afirman el testimonio de los evangelios. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué otros aspectos del trabajo de Flavio Josefo crees que validan la historicidad del Nuevo Testamento? ¿Por qué crees que la obra de Flavio Josefo puede ser útil a nivel apologético? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.